rindo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Damos gracias a nuestro Señor y a la Dulce Madre que nos permite reunirnos en este viernes 12 de junio. Damos gracias porque pues es un momento de encuentro, de oración, de alabanza, de saber cómo estamos, de saber que el Señor sigue realizando maravillas en medio de nuestra familia, de nuestra comunidad, en medio de pues esta experiencia que nos ha tocado vivir, pero que nos fortalece el saber que el Señor está con nosotros. Y qué bueno que este viernes podemos hacer un alto en nuestras actividades para pues poder alabar y bendecir al Señor, como ya lo hemos hecho durante muchas semanas. Digo muchas no por la cantidad, sino porque mucho quizás es una palabra que pueda ser desgastante, mucho en el sentido de mucha alegría, mucha paz, mucho amor, mucha presencia de Dios, y le damos gracias. Nunca será suficiente alabar y bendecir al Señor, y bueno, pues lo más importante es que estamos juntos para alabarlo y para bendecirlo, como lo hemos hecho durante todos los días. Pues le damos gracias al Señor al inicio de nuestra reflexión con la oración del Ángelus. Ya estamos en este tiempo ordinario, ya hemos pasado toda la experiencia de la Pascua, y bueno, pues el Ángelus es esta alabanza que la Dulce Madre le dirige a nuestro Señor, y nos recuerda el misterio de la Encarnación, y también nos recuerda la disposición de María, este sí de María, este sí que hoy nosotros retomamos como palabras que nos ayudan nuevamente a renovar nuestro compromiso con la vida, renovar nuestro compromiso con todos nuestros hermanos. Pues iniciamos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues quiero proponerles en esta meditación, en esta reflexión, pues llegar, ¿verdad?, juntos a buen puerto, es decir, terminar hoy con la meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos hecho diferentes pausas, no porque el libro no sea interesante, es muy interesante. Acuérdense que es el libro de los testimonios, de los testigos, y lo dividíamos en 3 partes: testigos del Señor en Jerusalén, testigos del Señor en Judea y Samaria, y testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Y bueno, hemos acompañado especialmente a Pedro, pero especialmente a Pablo en toda esta experiencia de ser testigo del Señor. Y nos hemos dado cuenta que decirle sí al Señor, dar todo lo que somos y tenemos para su obra, poner todo lo que somos y tenemos para que Él realice su obra, no es fácil, pero nos hemos dado cuenta que la iglesia pues está cimentada sobre estos testimonios, sobre esta sangre de estos mártires, sobre este gozo y de esta alegría que nos da el saber que somos los amados del Señor. Y la última parte del libro de los Hechos pues nos narra cómo Pablo pues llega finalmente a Roma, llega al lugar donde el Señor Jesús quiso que llegara. Ahí es donde el Señor quiso que Él estuviera. Y en medio de tantas peripecias, en medio de este naufragio, pues Pablo finalmente va a llegar a Roma. Entonces, pues es importante que lo subrayemos, que es muy importante que lo sepamos, porque esta nuestra iglesia pues nació, ¿verdad?, de el costado de Cristo en la cruz. Ahí brotó sangre y agua, y esa sangre y agua es la vida del Señor y es el testimonio de todos aquellos mártires, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Es muy simbólico, muy significativo la crucifixión en cada uno de sus momentos. Pero, pues, es importante que concluyamos el libro para retomar, Dios mediante, pues, otras reflexiones. Porque gracias a ustedes, pues, queremos seguir teniendo este espacio de encuentro, de evangelización, de lo más importante, saber de nosotros, cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos. También les quiero dar las gracias por todas sus oraciones, todas sus peticiones, todo lo que pusimos ayer, ¿verdad?, en la urna de cristal para celebrar juntos el jueves de Corpus, que fue pues un momento muy significativo, muy profundo, muy lleno de Dios. Al final tuvimos el rezo del Santo Rosario y
pues me da mucho gusto que se conecten, es decir, que estén al pendiente de las actividades de su parroquia, porque eso habla de que estamos en sintonía con el Señor. Como hoy me recordaba Toño, Padre, no se le olvide que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y no hemos hablado del Sagrado Corazón de Jesús, pero pues Dios mediante ya iniciaremos hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Está aquí las reliquias del Santo Obispo San Rafael Guízar y Valencia, y él tenía una devoción muy grande sobre el Sagrado Corazón de Jesús, así como muchos de ustedes todos los viernes pues se acuerdan de él. Me acuerdo que en la parroquia de la Asunción de María está la Guardia de Honor, esa Guardia de Honor que pues ora constantemente, alaba y bendice al Señor y lo tiene muy presente. Y yo les decía reiteradamente, con mucho énfasis, con mucha alegría, a mí me da mucho gusto que cada vez que hay una convocación, cada vez que hay una preparación para formar parte de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, muchos hermanos y hermanas pues asisten a su curso, y a la hora de la consagración, a la hora que se les impone pues la insignia del Sagrado Corazón, pues crecía el número, ¿verdad? Como el número que escuchamos continuamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el número de los bautizados. Sí, pero, siempre hay un pero. Yo les insistía, no se llenen de insignias ni medallas, comprométanse de veras a orar, a servir, a ser testigos del Señor, a dar testimonio, porque pues luego a la hora de la misa, ¿sí? Si se consagraban 100, iban a la misa 50, y así cada viernes iba disminuyendo. Y yo decía, pues ¿dónde están, verdad? Espero que todos estén trabajando. Ya los balconeé, ¿verdad? Ya los balconeé. Pero no es mi propósito balconearnos, sino recordarles sus compromisos. Cada uno tiene un compromiso. De hecho, hoy el Evangelio habla de esa fidelidad, de lo que nos tenemos que comprometer. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia. Hemos dicho que todo el capítulo 28, pues nos habla de esa misión de Pablo, y nos habla de llegados al confín de la tierra. Hasta allá es la misión de Pablo. Pablo da testimonio ante los judíos. Nada se dice de la comparecencia ante el César, ante la llegada en Roma. El verdadero objetivo del viaje es Roma. Se cumple así el mandato de Jesús. Hechos solo presenta a los judíos como oyentes, ¿verdad? El libro de los Hechos solo nos presenta a los judíos como oyentes, y no habla para nada de la comunidad cristiana de Roma. Se trata de subrayar que el Evangelio ha llegado suficientemente a los judíos y justificar la situación actual, que los judíos sean minoría en las comunidades cristianas. No se debe a que no se les haya anunciado el Evangelio, sino a que se han negado a creer. Bueno, yo hago esta acotación porque es importante que hasta el día de hoy el pueblo judío pues niega la presencia de Jesús, niega que es el Hijo de Dios. Y bueno, ellos todavía esperan a Elías, al enviado. Y nosotros sabemos que Jesús es el Elías, el enviado. Y bueno, no nos vamos a meter en esas honduras porque pues es muy respetable la religión judía, puesto que de ahí parte también la fe de la iglesia, de ese testimonio, porque Jesús fue judío y sus apóstoles fueron judíos. Y el reconocer a Jesús es reconocer
que Él es nuestro Salvador. Bueno, pues el capítulo 28 habla de Pablo y su llegada a Roma. Y retomo en el versículo 11. A cabo de 3 meses zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón los Dioscuros. Ahorita explicamos qué es eso. Arribamos a Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento del sur y llegamos a Puetoli en 2 días. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que pasáramos 7 días con ellos. Así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma le permitieron a Pablo vivir por cuenta en su casa con el soldado que lo vigilaba. El soldado se llama Julio y creo que Sergio Hodgson me mandó una referencia de Julio. A ver, déjenme ver si es verdad. Sí me va a decir que sí es verdad. A ver, Sergio, ¿dónde estás? Aquí, ¿verdad? A ver. Sí, fíjense, sí me mandó. Dice, respecto a la mención de Julio, capitán de la corte augusta, les puedo comentar que se trataba de uno de los 6 cohortes de las 6 cortes romanas que estaban estacionadas en la provincia romana de Siria en tiempos de Pablo. Seguramente Cornelio, capitán de la corte itálica, que está en Hechos 10, pertenecía a otra de las cortes de Siria. En el Imperio Romano había 22 legiones, numeradas del 1 al 22, con números romanos, 22 legiones, y con nombres propios, Fulminata, Rapax, etc. En el año 9 después de Cristo fueron eliminadas las legiones 17, 18 y 19, la que corresponde a la región de Siria y Egipto. Es la legión 10ª, Fretensis, de la cual Julio y Cornelio debieron formar parte. Una legión tiene 6,000 efectivos de infantería, más caballería, más personal de apoyo y logístico, unas 10,000 personas en total, y se divide en 10 cortes, cada una con un capitán responsable, y por supuesto era un personaje muy importante. Por eso Lucas detalla nombre y posición y la benevolencia hacia Pablo. No era algo común que un personaje así tratara con prisioneros, lo que nos indica que Pablo también era muy importante, no solo ante la autoridad, sino a los ojos de Lucas y de sus lectores. Pues le agradezco mucho, ¿verdad?, a Sergio Hodgson que me haya hecho pues esta acotación y esta enseñanza para todos, porque pues así reafirmamos lo importante que es Pablo, y que un hombre, ¿verdad?, como Julio, importante, cuidaba a Pablo. Entonces hablamos de la importancia no solo de la persona, de la misión a la cual el Señor le había encomendado. Quizás a veces no nos damos cuenta de la
presencia real y efectiva del Señor. Es decir, cómo el Señor va actuando, ¿verdad? Va actuando. A veces, sin darnos cuenta, se nos van facilitando las cosas. A veces, sin darnos cuenta, las cosas se van, ¿verdad?, resolviendo. Y decimos, bueno, pues esto es obra de Dios. Gracias, Dios. A veces se nos olvida decir gracias, pero el Señor sigue actuando, nos sigue ayudando, nos sigue fortaleciendo, sigue pues realizando maravillas. Y como vemos, pues Pablo pasó grandes peripecias, grandes dificultades para llegar a Roma, hasta sufrió un naufragio, ¿verdad? Pablo les advertía y les decía, no vamos a costear por aquí, vámonos por acá, y la necedad, ¿verdad? Pero Pablo no lo recrimina, sino que Pablo pues ayuda a que pues salieran airosos de esta prueba, para que todos, ¿verdad?, juntos pudieran resolver el problema. Y esto es algo que nos debe traer una gran enseñanza. Pablo solo por sus propias fuerzas no hubiera llegado a Roma. Pablo necesitó de los romanos. Pablo necesitó de los habitantes de Malta. Pablo, ¿verdad?, tuvo que descubrir que la ayuda que sus hermanos le daban era con el propósito de poder cumplir con su misión. Y así nosotros, la misión que Dios nos ha encomendado, pues necesitamos resolverla, necesitamos terminarla gracias a la ayuda de muchos y muchos hermanos que sin duda pues les significamos, nos aman, los amamos, y vamos aprovechando pues todas las oportunidades que Dios nos da. Sí, por eso también parte de nuestra oración o de un servidor es: Señor, cuando pases por mi vida, detente, no pases de largo. Y el Señor siempre se detiene, siempre me escucha, siempre pues me ayuda, y con el propósito de que yo cumpla mi misión. Ese es el gran propósito. El Señor ve lo que hay en el corazón de cada uno de sus hijos, sus hijas, y el Señor nos ayuda a cumplir con esa misión. Bueno, continúa el texto. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. El dar gracias a Dios y sentirnos animados es el propósito de reunirnos, el propósito de escucharnos, el propósito de saber cómo estamos. No hay otro propósito más que dar gracias a Dios y sentirnos animados. La palabra de Dios nos tiene que fortalecer, animar, ayudar a sonreír. Una vez en Roma, le permitieron a Pablo vivir por cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Fíjense, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima
estas cadenas. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza de Israel? La esperanza de Israel es, pues, el Mesías, que no fue reconocido y que lo que Pablo les decía, pues no daban crédito. Dice más adelante y lo explica. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea carta sobre ti, ni ninguno de los hermanos que ha venido de allí. No ha denunciado o hablado nada negativo sobre ti. Pero deseamos oír de tus propios labios lo que piensas, porque sabemos que a esta secta se la contradice en todas partes. Después de acordar con él un día, vinieron a verlo a su alojamiento, con mayor número. A todos ellos les exponía el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, dando testimonio e intentando persuadirlos de lo relativo a Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y los profetas. Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Se estaban marchando en total desacuerdo, cuando Pablo les dirigió esta sola palabra. ¿Sí? Pablo siempre encontró esta dificultad, pero lo más sobresaliente y lo más importante es que él nunca se desanimó. Nunca dio un paso atrás. Nunca. Y fíjense lo que les dice fuertemente. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, oréis, ve a este pueblo y dile, oiréis con el oído, pero no entenderéis, miraréis con los ojos, pero no veréis, porque se embotó el corazón de este pueblo. Oyeron con oídos sordos y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón y convertirse, y que yo los cure. Es muy importante lo que Pablo les dice, y no lo podemos tomar como justificación, sino como una verdad que impulsa a Pablo a seguir dando testimonio. Dice, ve a este pueblo y dile, escucharán con el oído, pero no entenderán. Mirarán con los ojos, pero no verán, porque ya se embotó el corazón de este pueblo. Escuchan con oídos sordos y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, y convertirse, y sobre todo, que yo los cure. Esta oración, o este pasaje del libro de Isaías, nos tiene que ayudar a nosotros a entender, Isaías 6:9, a entender lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? El Señor quiere que en verdad el anuncio de su palabra, su presencia, su amor, lo recibamos. Lo recibamos con todos nuestros sentidos. Que aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar. Es muy difícil escuchar cuando alguien está hablando, cuando alguien nos está compartiendo, cuando alguien nos está llamando la atención, pues es muy difícil contenernos, es muy difícil no responder.
Y hay mucha sabiduría en aquel que escucha. Hay más sabiduría, me atrevo yo a decir, en aquellos que escuchan que en aquellos que hablan. Claro, hay hombres y mujeres con gran elocuencia, con gran poder de convencimiento, con una fuerza implacable. Y esta fuerza pues va siempre en camino de un bien para nosotros, sobre todo, y hablo expresamente de la palabra de Dios, de lo que hoy hemos compartido, lo que estamos compartiendo. Pero hay más sabiduría en aquel que calla, porque el que calla aprende. Y estamos nosotros para aprender. Esa es la dinámica del querigma. Sí, el Señor necesita de discípulos, necesita de apóstoles, necesita de hombres y mujeres que sean testigos y que hablen de las verdades de fe. Pero también se necesita gran docilidad para escuchar a Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos está enseñando esta experiencia? Sí, esta experiencia que ya nos cansó, ya nos agotó, ya nos pone a veces en una situación apremiante, difícil. Hoy en la mañana me mandaron un video acerca de un montañista que sube, ¿verdad?, a la punta más alta. Y el problema o el punto no es la subida, sino la bajada. Porque estos grandes alpinistas han perdido la vida cuando vienen de regreso. Cuando ya el cansancio, el desánimo, cuando ya las ansias pues los llenan y pierden. Nosotros estamos subiendo. Y no me refiero solo a la experiencia de esta pandemia, que pues es difícil controlarla. Y es difícil porque pues todos somos corresponsables. Podemos echarle la culpa a aquellos, a aquel y a muchas personas. Pero también nosotros somos responsables porque formamos parte de esta familia, de esta humanidad. Y claro que tenemos que ayudarnos. Muchos me preguntan, hace un momento yo recibí una llamada de decir, padre, pues ¿cuándo va a abrir la oficina parroquial? Padre, ya me quiero casar. Padre, ¿cuándo va a celebrar mi bautismo? Padre, ¿cuándo va a celebrar ya la misa? Y les digo, pues, esto no depende solo de mí. Yo, de mil amores, yo ya quisiera tener abierta la oficina, tener abiertos todos los servicios, pero estamos sujetos a que las cosas o esta pandemia pues se controle, está descontrolada completamente. ¿Sí? La Ciudad de México y la zona conurbada es la zona de las zonas más infectadas de todo México. Y pues el poder recibir, el poder abrir, el poder retomar las actividades, pues conlleva pues un gran riesgo, pero sobre todo una gran responsabilidad de cuidarlos. Aunque ustedes me digan, padre, nosotros vamos pues cubiertos, vamos protegidos, pues sí. Yo aquí, gracias a Dios, ya hemos sanitizado pues las oficinas, el templo, los nichos, la casa parroquial. Y bueno, pues porque queremos prepararnos para recibirlos, tener, ¿verdad?, todo lo adecuado, todas las medidas de protección, pero pues tenemos que también sujetarnos a las disposiciones de las autoridades. Sí, a veces es difícil que ellos entiendan que la vida de una parroquia, la vida de un templo, la vida de una comunidad, para nosotros pues es prioritario. La vida de fe es prioritaria. Y muchos no lo consideran así. No consideran que las cosas de Dios, la vida de fe,
nuestras celebraciones sean algo esencial. ¿Cómo? Si la mayoría, ¿verdad? Un pueblo católico, ¿sí? Que marcadamente se dice que es católico, ¿sí? Pues no sea esta actividad para las autoridades algo esencial. Yo entiendo. ¿Por qué? Porque son lugares de mucha afluencia, de muchas personas, y debemos de guardar pues esta llamada sana distancia. Y bueno, pues yo pienso que todos lo entendemos, pero no todos lo entendemos, no todos lo entendemos. Sí, aquí el principal problema, como ya se los había comentado, es el yo. Yo, primero yo, después yo y al último yo. No, tenemos que pensar en nosotros, en todos nosotros. Bueno, y me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con Isaías? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que dice Pablo? Bueno, pues es esta palabra que pronuncia Pablo, que es fuerte. Y dice más adelante, por ello, sepan todos ustedes que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Los gentiles. Nos dice el comentario, Hechos, el libro de los Hechos el libro de los Hechos se cierra con este sumario en el que Pablo aparece hablando en Roma del reino de Dios, es decir, lo mismo que Jesús había enseñado a sus discípulos en Jerusalén durante 40 días. Pero se produce un avance. La segunda parte de la frase muestra que para la Iglesia anunciar el reinado de Dios se traduce en anunciar a Jesús. Fíjense, permaneció allí, estamos hablando de Pablo, un bienio completo, en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere a Jesús, Jesucristo, a lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. ¿Cuál era la finalidad de llegar a Roma? Es decir, el mandato del Señor fue que Pablo fuera hasta los confines del mundo, fuera hasta Roma. ¿Para qué? Para predicar el reino de Dios, enseñar todo lo que se refiere a Jesucristo, pero sobre todo hay algo que subraya el libro de los Hechos de los Apóstoles, con toda libertad y sin estorbos, sin la dificultad que se les presentaba a todos los apóstoles en todos esos momentos. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos tiene que ayudar a nosotros a valorar nuestra iglesia, a valorar lo que somos, a valorar lo que el Señor nos ha dejado. ¿Sí? Y quiero volver a recordar lo que hemos ya reflexionado, lo que hemos estudiado en este hermoso libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Testimonios, nos ha mostrado que la historia de Jesús no terminó con su muerte y resurrección y ascensión al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue actuando entre los hombres, Él sigue actuando entre nosotros. Los apóstoles y otras personas escogidas por Dios, entre las que sobresalen Pablo, como lo hemos escuchado, dan testimonio de esta presencia. Es una presencia que, como vemos, tiene que ser o es activa y permanente de Jesús. ¿Sí? El Señor, su actividad
su anuncio, su amor, su palabra es permanente, es activa, no es pasiva, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo. Es muy fácil que digan, hagan, vayan, den, compartan. A mí cuando me dicen eso, ¿verdad? Oiga, padre, pues ¿por qué no he ido a esto? ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué esto? Y yo les digo, ¿y por qué no dices tú? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué no te integras? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no ayudas a Cristo? ¿Por qué siempre, o muchos caemos en la tentación o caen en la tentación de decir, hagan? ¿Sí? ¿Por qué no te incluyes? En esta presencia activa y permanente. Dios, en cumplimiento de las promesas que había hecho Israel, ¿sí? Como vemos dentro de esta dinámica del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos ha enviado al Espíritu Santo. A pesar de las contradicciones de parte de muchos enemigos, ¿sí? A pesar de tantos y tantos problemas, con su presencia, con esta fuerza de su Espíritu, ha construido el nuevo pueblo de Dios. Él lo ha construido. Él así lo ha querido construir. Él así ha querido formar a su iglesia. ¿Sí? Él así, ¿verdad? Ha decidido hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Verdad? Dice la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Plujo Dios que la salvación fuera de este modo. Y la palabra plujo quiere decir porque Él así lo decidió. Y yo lo traduzco en manera coloquial, cercana, entendible, porque así se le pegó su gana. A ver, vayamos en contra de los deseos de Dios. Si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿por qué vamos a ir en contra de quien nos ha dado la vida, de quien nos ha creado, de quien nos ha dado la salvación, de quien nos ha dado esta iglesia? Al Señor se le dio su gana. ¿O qué? ¿Lo vamos a cuestionar porque Él es bueno? Dirán ustedes, claro que no, Padre. Lo entendemos, lo amamos, lo aceptamos. Nos da mucho gusto saber cómo se formó nuestra iglesia, ¿sí? Con hombres y mujeres, como tú y yo, ¿verdad? Hombres y mujeres de todas las naciones, de todos los tamaños, de todos los gustos, así como son ustedes, llenos de alegría, de paz, de hermosura, de dulzura, ¿sí? Todo lo bueno que Dios les ha dado es parte, como nos enseñaron en el antiguo catecismo de Ripalda, perdón. Todos somos piedras vivas de este templo. Por eso, al final dice, permaneció allí un bienio completo. ¿Qué significa un bienio? Si no mal recuerdo, son 2 años, ¿verdad, Toño? Un bienio. 2 años, ¿verdad? 2 años. Y así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo, ¿verdad?, que en su casa, y su raya alquilada, recibió a todos los que acudían a verlo. ¿Sí? Predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbos. Yo no sé si ustedes sepan que todos los templos, por ejemplo Tlacopac, nuestro templo, no le pertenece a la iglesia. ¿Cómo, Padre? ¿No? Todos los templos en México son propiedad de la nación. Así lo marca la ley. Son
propiedad de la nación, que se le ha dado a la Iglesia para que desarrolle ahí sus actividades y su culto. Ese es otro asunto, ¿verdad?, que hay que reflexionar. Gracias al señor Juárez y las leyes de reforma, Pero es bueno saberlo, es bueno saberlo. Pero bueno, no les quiero meter esa inquietud. Es nuestro porque nosotros lo atendemos, lo servimos, lo cuidamos, lo limpiamos, lo ponemos bonito. Ayer vieron qué hermosas flores estaban alabando y bendiciendo a Jesús Eucaristía. Y como yo les digo, ese es el reflejo de una comunidad viva, una comunidad activa, una comunidad que se ocupa y se preocupa, que ayuda y que anuncia la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Pues gracias a Dios nos ha permitido el Señor llegar al final del libro de los Hechos de los Apóstoles y pues ya sabemos cómo se formó nuestra iglesia, ya sabemos quiénes son los testigos de la iglesia. Y ahora somos nosotros estos testigos, estos hombres y mujeres que tenemos que dar testimonio y renovar nuestro deseo de servir, renovar nuestro deseo de ser siempre, pues, miembros activos de la iglesia y quitarnos del corazón ese deseo de decir hagan, no, vamos a hacerlo. Juntos estamos edificando el reino de Dios, porque el reino de Dios es amor, justicia, paz. Eso es lo que más necesitamos. Ustedes saben que vivimos una gran crisis, pero no es solo una crisis de salud, que es muy sentida y muy pronunciada, muy vivida, muy vista. También vivimos una gran crisis de valores. Es muy triste, ¿verdad?, que no respetemos la vida en ninguna forma, que crezcan y crezcan cada vez, ¿verdad?, la violencia, los asesinatos, los robos. Y esto habla, ya no les digo de la crisis de gobierno, porque pues es obvio, ¿verdad?, que vivimos tiempos difíciles, pero en cada tiempo difícil la iglesia siempre se pronuncia, no por estar hablando o denunciando, sino por su testimonio, porque es coherente con lo que predica, porque sale al encuentro del hombre, porque hay un espacio siempre para ti en esta casa, porque sin distinción nos hacemos cercanos, porque Dios es el impulso, es la fuerza con que Él quiere que se fortalezca y que viva su iglesia. Vivimos tiempos de gracia y bendición, porque ante toda dificultad, ante todo problema, sabemos cuál es la solución. Y si no la tenemos inmediatamente, en la presencia de Dios podemos encontrarla. Y bueno, pues se trata que nos animemos, que nos ayudemos, pero también de crear conciencia de que todos podemos hacer la gran diferencia y que debemos de seguir adelante profundizando. Y ofrezco también ofrezco disculpas por si a veces pues mi manera de ser, me apasionan algunos temas, algunos otros pues tengo que ser más educado y bueno, respetar las diferentes formas y maneras que nos han tocado vivir, ya sea a nivel de autoridad, de gobierno, ya sea también a través de lo que les comparto y mis experiencias. De ningún modo quieren hacerlos sentir mal ni ofender, no, sino simple y sencillamente que descubramos
la presencia de Dios en medio de nosotros, que descubramos que Él está con nosotros, que esta es una manera muy hermosa de acercarnos, de estar juntos, de saber de nosotros, pero sobre todo de conocer más a Jesús, de amarlo y de hacerlo amar por los hermanos, por los demás. Pues vamos a seguir adelante en esta misión que gracias a ustedes pues puede hacerse realidad. Es una manera muy hermosa de acercarnos y de estar juntos. Por eso hoy le damos gracias al Señor por este día, porque nos ha permitido pues llegar a la conclusión del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a seguir meditando sobre el camino de nuestra iglesia, sobre lo que el Señor quiere para nosotros, sí, porque es grande la presencia de Dios, y sumergirnos a la Sagrada Escritura pues es como querer nadar en medio del océano, ¿verdad? Es tanto y tan profundo que solo la fuerza del Señor, solo la asistencia del Espíritu Santo nos puede ayudar para compartir, para saber qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Pues hoy le damos gracias y lo alabamos y lo bendecimos con este Salmo 26, el Salmo de este viernes, diciendo: Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones, ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Pues le agradecemos al Señor, pues damos gracias al Señor porque nos ha reunido hoy y juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos tus hijos por la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros enfermos, nuestros seres queridos, nuestros seres amados que están en el cielo, y permanezca para siempre. Pues Dios mediante, mañana a las 12 nos reuniremos para alabar y bendecir al Señor y recordar que los sábados pues se lo dedicamos a la Dulce Madre. Y para recordarlo, pues vamos a escuchar esta hermosa alabanza que nos mandó Karen el día de hoy. Saludos a Karen, Paco y a sus 3 hermosos hijos. Y a su perrito o perrita, no sé qué es. Saludos. Se
humilde.